Hola, en este video vamos a ver cómo extraer variables de una variable de fechas. En particular, vamos a ver cómo generar variables indicando la semana del año en el que transcurrió la transacción, por ejemplo, o el mes, o el cuatrimestre, o el semestre. Vamos a extraer también el año y diferentes versiones del día. Y luego vamos a ver cómo capturar la diferencia entre dos fechas. Vamos a trabajar con el set de datos de préstamos de peer-to-peer de la compañía financiera Lending Club. Si no lo tenés todavía, referite a la sección 1. En la lección datos de esta sección vas a encontrar instrucciones acerca de cómo bajar este set de datos. Vamos a trabajar con dos variables de este set de datos que son issue de y last payment de, o sea, día del último pago y día en que el préstamo fue acreditado. Y vamos a trabajar con las librerías Pandas, NumPy y DateTime de Python. Para cargar el set de datos usamos Panda readCSV y solamente vamos a usar las columnas que definimos aquí arriba y las primeras filas para agilizar un poco el tiempo de computación en este demo. Y lo primero que tenemos que hacer para trabajar con variables de fecha o de fecha y tiempo es transformar la variable original, esta que ves acá, que están con formato de cadena de caracteres, en formato DateTime o fecha y tiempo en castellano. Esto lo podemos hacer con el método toDateTime de Pandas y pasando la variable original, la que está en formato cadena de caracteres, que es la que queremos transformar, y acá la vamos a capturar en una variable nueva que llamamos issueDT. Hacemos lo mismo también con la variable último día de pago. Luego podemos visualizar el output y ya vemos que los valores son diferentes. En la variable original tenemos el nombre del mes y el año en formato cadena de caracteres y en la variable transformada ya la tenemos en formato de fecha, en donde vemos el año, el mes, y como no teníamos información del día, lo va a poner automáticamente como si fuese el primero del mes. Y lo mismo para esta otra variable. Vamos a empezar entonces extrayendo la semana del año en donde ocurrió la transacción. Esto va a retornar valores del 1 al 52, indicando la semana del año en la que ocurrió la transacción. Y esto lo podemos hacer muy sencillamente con .dt de Pandas. dt nos permite acceder a todos los métodos de operación de fecha y tiempo que tiene Pandas. Entonces la manera de trabajar con dt es pasar la variable o la serie, como más te guste, poner dt y luego pedir el método que queremos hacer. En este caso queremos extraer la semana. Y acá podemos visualizar el resultado y vemos la variable original en formato datetime y la semana del año en la que ocurrió la transacción. Ya ves que esto es diciembre, así que la semana del año está bastante avanzada. Todas las transacciones que tienen este set de datos ocurrieron en diciembre, así que la semana va a ser casi siempre la número 48. Luego podemos extraer el mes. De la misma manera, esto nos va a retornar valores de 1 a 12. Y lo hacemos también usando el componente dt de Pandas. Entonces pasamos la variable que queremos transformar, .dt.months. En este caso queremos extraer el mes. Y acá ya vemos cómo obtenemos el mes en el que ocurrió la transacción original. Y vemos que todas nuestras transacciones en este set de datos ocurrieron en diciembre. Podemos también extraer el trimestre en donde ocurrió la transacción y esto nos va a dar valores de 1 a 4. Si la transacción ocurrió en enero, febrero o marzo es parte del primer trimestre, abril, mayo, junio parte del segundo trimestre y así sucesivamente. Y esto lo hacemos utilizando una vez más el valor dt, el método dt sobre la variable original y ahora seguido del método quarter para extraer el trimestre. Y aquí vemos el resultado. En este caso todos nuestros datos ocurrieron en el cuarto semestre. Podemos también, aprovechando esta última variable, extraer el semestre, es decir, si ocurrió en la primera o en la segunda mitad del año. Y para hacer esto podemos utilizar el método where de NumPy, escaneando la variable quarter que creamos en la celda anterior.
Y si el valor se encuentra en 1 o 2, es decir, en el primer o en el segundo cuatrimestre, entonces es parte del primer semestre, y si no, es parte del segundo semestre. Y acá abajo entonces ves todas las variables que obtuvimos a lo largo de este notebook: el día de la semana, el mes, el cuarto y el semestre. También podemos extraer el año de la misma manera, utilizando dt para acceder a los métodos de fecha y hora, y luego pasando year. Como ves acá, obtenemos el año de la variable original. Podemos extraer la parte de día de la fecha, utilizando el método day, también que se accede con dt. Vamos a obtener valores del 1 al 31 dependiendo del día en que ocurrió la transacción, es decir, esta transformación captura este valor que ves acá. También podemos obtener el número del día de la semana en vez, es decir, Python va a dar un número entre 0 y 6, y esto se hace con el método dt seguido de day of the week. Y acá vemos el resultado. Podemos también acceder al nombre del día, esto va a estar en inglés. Un poco menos útil para Machine Learning, porque Machine Learning necesita números para operar, sobre todo si utilizamos la librería scikit-learn. Pero bueno, si queremos utilizar esto para hacer visualizaciones, quizás estamos interesados en el nombre. Entonces podemos acceder al nombre del día en donde ocurrió la transacción, utilizando el método weekDayName, también de pandas.dt, y acá ves el resultado. Y de esta misma manera podemos generar la variable es fin de semana, una variable binaria que dice sí o no, dependiendo si la transacción ocurrió en un fin de semana. Y para esto podemos usar el método where de NumPy, escaneando la variable day of the week que creamos en la celda anterior. Y si el day of the week es sábado o domingo, entonces 1, porque es fin de semana, y si no, 0. Y acá obtenemos esta variable binaria que ves acá. Un poco más interesante ahora, podemos extraer la diferencia en días entre dos variables. En este caso tenemos la variable que indica cuándo el préstamo fue otorgado al cliente y luego la fecha del último pago. Entonces podemos extraer la diferencia entre una y otra variable, y acá ves el resultado, es el número de días y la palabra días también. Si queremos eliminar el componente de la palabra de esta variable, lo que tenemos que hacer es encerrar la operación entre paréntesis, y luego con el método de t y días podemos acceder solamente a la parte numérica, como ves acá. También podemos representar esta diferencia en otra cosa que no sea días. Por ejemplo, si queremos representarla en meses, tenemos que a la operación original convertirla en otro formato, y en este caso vamos a utilizar el método timeDelta de pandas de NumPy, y vamos a indicar que queremos reformatear el resultado a meses. Y acá redondeo porque solamente quiero el número entero, quiero que me diga si pasaron 2 meses, no 2 meses y medio, por ejemplo. Y acá ves el resultado de esta transacción, los 2 meses que hay entre una y otra variable. Por último, algo que también se suele hacer bastante es calcular la diferencia de una variable con respecto a la fecha de hoy. La manera de acceder a la fecha de hoy en Python es utilizando la librería datetime.datetime.today. Esto retorna la fecha de hoy, y luego le sustraemos a la fecha de hoy, por ejemplo, la fecha de esta variable que está acá, y obtenemos el resultado este. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.